la ansiedad proviene del exceso de improvisación. Diga que somos algo no significa que tengamos un negocio. Toda la curva del tiempo es, ahora tengo que invertir más tiempo para liberar tiempo en el futuro. Tus ingresos en tu cuenta bancaria dependen de la cantidad de personas a quien tú le sirves. Bienvenidos a su canal de bienes raíces con Valdemar Birdman, el broker. Comenzamos. Señores, bienvenidos una vez más a su podcast Valdemar Birdman, el broker. Hoy, como siempre, tenemos un gran invitado, pero esta vez no es un agente inmobiliario, no es un banquero, ni siquiera trabaja con documentación para ventas o transacciones inmobiliarias. No, hoy traje a alguien que es consultor en desarrollo de marca personal, conferencista con más de 10 años de experiencia ayudando a profesionales a convertir su conocimiento en un negocio rentable. Experto, escuchen bien, en estrategias de posicionamiento digital. Él enfatiza que el mejor negocio eres tú. Y por supuesto, promueve el uso de inteligencia artificial para optimizar procesos y diferenciarte en un mercado que todos sabemos que está saturado. Bienvenido, Javier Jaimes, también conocido como Javier Alaex. Bienvenido. Valdemar, para mí es un honor estar aquí, súper presente acá y como dices tú, invitado a su negocio, porque yo tengo años invitado al negocio del real estate, así que me siento siempre como un cordial invitado para decir las cosas desde el punto de vista del marketing puro y simple desde afuera, sin ser parte y arte de lo que sufren realmente lo de la industria. O sea, soy como un invitado, juez neutral de lo que está pasando en la industria. Exactamente, pero me gusta que, bueno, por un lado, y la gente quiero que lo sepa, que tú como consultor no solamente te encargas de o trabajas con agentes inmobiliarios, tú trabajas con gente que está en otras industrias, En todas las industrias. Seguros, incluso gente que quiere crear un producto digital para monetizar. Sí. O sea, es que al final del día todos están cayendo en el mundo digital y yo creo que de ahí viene la parte de la consultoría digital. Exactamente. Pero yo estuve viendo, de hecho vi una conferencia tuya, me encantó porque lo que dices es básicamente una radiografía del negocio. Y por otro lado, desafortunadamente, también cuando hablabas de las debilidades de la mayoría de los agentes, pues tristemente tuve que decir, o sea, tú ibas hablando y yo decía, check. O sea, sí, es los errores típicos que comete todo agente inmobiliario, bien sea nuevo o experimentado. Mal enfocado, Sí, de conocimiento de su mercado, no entendimiento del cliente ideal, no saber definitivamente si va a un área especializada, definitivamente abre el grifo para atender a todo el mundo. Falta de conocimiento también de sus propias capacidades y talentos, que es la autorreflexión, que muy poco la tengo, y hay muchísimas cosas. Y hay muchísimo. Y una de las cosas que me gustó que hablabas es, que te he visto hablar, es el tema de propósito. O sea, cuando tú unes todo eso... Sí, es como dicen, tecnología con ser. Exacto. Correcto. Ahora, para ir calentando esta sala, ¿verdad? Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son esas 3 acciones concretas que en el caso nuestro, ¿verdad? Que mi audiencia son mayormente agentes inmobiliarios, un agente debe automatizar o delegar llegando a la industria? O sea, o es algo que un agente inmobiliario debe hacer. En el caso de ustedes va a sonar muy raro, pero es más simple que en muchas otras industrias. Hay una parte que en el mundo digital se llama the boring activities, que como las actividades más aburridas, vamos a ponerlo así, ¿no? Y esas actividades más aburridas pueden ser mandar newsletter, generar appointment, hacer seguimiento al cliente, los follow-up como tal, crear de repente automatizaciones de lo que tiene que ver con el propio día a día de a quién tengo que tocar, cuáles son las personas que no he llamado, prospección en frío, caliente o tibia. O sea, hay muchas actividades en el mundo del real estate, en el mundo del agente inmobiliario, que son susceptibles a automatizar. Yo diría que todo aquello que le quite tiempo en el día a día. Regularmente, si te pones a hacer un seguimiento y te vas con, imagínate que tú fueras una persona que estuviera haciendo una investigación de mercado y te fueras con un realtor en la mañana, en la tarde, en la noche, hacer un seguimiento de su vida rutinaria
de lunes a lunes. Te vas a conseguir que más del 16, entre el 16 y el 25% de sus actividades son repetitivas. Son a mandar algún correo, son contactar algún prospecto, son generar un documento o algún papeleo que no ha hecho. El mundo del real estate está lleno de procesos. Y como está lleno de procesos, todo eso es susceptible de automatizarse. ¿Cuáles serían las principales? Todo aquello que le quite tiempo de estar buscando realmente el negocio. El negocio es entender realmente dónde se hace el dinero en el real estate. Que muchas personas creen que el dinero se hace prácticamente en los tours, o en la parte de la visita guiada, o en buscar a alguna persona que me dé el equipo y que yo los guíe, porque se convierten prácticamente en una gente que hace tours. Y realmente yo creo que hoy por hoy ya pasamos esa etapa. Pero muchos de los agentes inmobiliarios creen que vender es hacer tour por casa, o investigar qué inventario tengo y presentar ese inventario, y no realmente entender lo que el cliente está buscando y conseguir oportunidades de alianza, estar actualizándose, generar inteligencia artificial para todo lo que está pasando en este momento. Entonces se dedica mucho a crear nada más espacio repetitivo que no los lleva a ninguna venta. Lo más interesante es que siguen haciendo lo mismo todos los días. O sea, no es que hay cambios fundamentales. Van a conferencias, inclusive van a retiros, van a lugares donde se instruyen, pero salen de ahí diseñando un sueño, eso sí, en su cabeza, porque diseñar un sueño en tu cabeza es muy fácil, pero planear y pasar a la acción son dos puntos totalmente diferentes. Entonces yo creo que ahí es donde pudiéramos decir que empezamos a las 10 actividades. Sería primero todo aquello que te está quitando tiempo para entender el negocio. Ejemplo, mandar email. Yo quitará eso. O sea, de verdad, hoy por hoy mandar email es algo que se puede quitar con inteligencia artificial. Segundo, generar tu marketing diario. O sea, contactar a prospectos fríos, casi todos, o tibios, para que salga tu newsletter, para que avise que estás haciendo un open house, para crear oportunidades de alianza. Eso sería una segunda. Y tercero, la actividad que es más complicada, diría yo, que la gente no lo entiende, es generar los follow-up. Porque los agentes no saben generar follow-up. No lo saben. Y si es de cierre o postventa, peor todavía. Porque se les olvida totalmente. Como han sufrido tanto, yo los entiendo, han vivido un proceso tan largo con el cliente, después que cierran, casi que no quiero volver a verte. O sea, es así como next, ¿quién es el siguiente? Sí. Y se le olvida que el 80% de las ventas fáciles provienen de los referidos. Y se le olvida, lo saben, porque no es que lo sepa, tú le preguntas a cualquier gente, te va a decir, no, la mejor venta es aquella que viene de un referido. Sí, pero no haces nada para incentivar esa referencia. Entonces pasa mucho. Claro, pero fíjate algo, puedo rescatar unas cuantas cosas de lo que dijiste ahorita que me pareció sumamente poderoso, y espero que agente inmobiliario, tú que estás allá del otro lado de la pantalla, toma nota de algunas cosas, porque esto puede cambiar definitivamente la forma en que ejecutas tu negocio y por ende el resultado que vas a estar obteniendo. Una de las cosas, yo lo digo de esta manera, Javier, mucha gente sufre del síndrome del agente ocupado. Sí, ¿verdad? La agenda llena. Agenda llena de una cantidad de cosas. De actividades de poco valor. Actividades de poco valor, yo le digo actividades de poco impacto. También. Incluso, yo que muchas veces invito a mi grupo a ir a la oficina de un desarrollador a ver el producto, ¿realmente es necesario? No es necesario. Si yo quiero la información, yo con enviar un texto o llamar, recibo toda la información. Realmente la experiencia que tenemos como equipo, como grupo, de vernos una hora, hora y media, compartir, hablar entre nosotros, y la oportunidad de generar contenido, de grabarme en el sitio, de grabar en el área. Ese es realmente el valor. Hoy por hoy la gente tiene que empezar a ver sus procesos de venta en el mundo del real, no solamente en el mundo del real estate, en cualquier mundo, como procesos de un funnel, de un embudo, donde tengo atracción, después tengo nutrición, después tengo conversión y después tengo postventa, ¿no? Si uno empieza a ver esas etapas como actividades, le va a ser más fácil. ¿Cuántas actividades estoy haciendo para atraer personas? ¿Cuántas actividades estoy haciendo para hacer que las personas me quieran o me elijan, o ser visible o reconocible? ¿Cuántas actividades estoy haciendo para que me compren? ¿Y cuántas actividades estoy haciendo para que me den referencia o me recompren? Y si tú segmentas de alguna forma o partes en pedacitos esas actividades, te va a ser más fácil entender lo que tienes que hacer. Sobre todo lo que estás hablando tú, la parte de atracción, que es la parte donde a ti te hace más falta, porque si no tienes a nadie que te vea, ¿a quién le vas a vender? Entonces la parte de contenido es fundamental para la creación de atracción. Hoy, nos guste o no nos guste, estamos en un mundo sobresaturado de información y nosotros tenemos que hacernos un hueco en esa sobresaturación. Y no lo podemos hacer haciendo lo mismo que hace todo el mundo, porque vamos a volvernos o parte del paisaje o una copia barata de los que ya lo están haciendo al principio. Sí. Muchas cosas en las redes sociales pasa lo siguiente. La gente copia a otra persona creyendo que como a esa persona le funcionó la idea, esa idea a mí me va a funcionar exactamente igual. Y se nos olvida que en las redes sociales pasa algo, que es el espejo de tu energía, es lo que se ve en las redes sociales.
Entonces, copiamos una idea que es muy buena, que puede haber tenido millones de visualizaciones, que puede haberle funcionado a una persona, pero esa persona tiene una energía y una conexión con ese contenido distinto a la forma de ser tuyo. Entonces, si tú no entiendes cómo tú eres, por eso es que tú volvías a la parte del propósito, si tú no entiendes cuáles son tus talentos realmente de comunicación, dónde nace tu comunicación, de cuál es la fuente inicial de tu comunicación, la gente empieza a comunicarse terriblemente en las redes sociales. Hacen un garabato de lo que pudo haber sido una muy buena obra de arte, hacen un garabato porque se están copiando de algo que no son. Claro. Y eso es lo que pasa. No hay congruencia entre lo que estás diciendo y lo que quizás el lenguaje corporal tuyo está comunicando. Inclusive, fíjate que es interesante, a veces la gente que se copia la idea completa, ¿no? Y entonces vamos a poner el caso de real estate. Ponen un dron, abren la puerta, después lo sigue el dron, después llegan a la piscina, le muestran todo, ¿no? Completo, hacen el mismo tour que puede haber hecho una persona que de repente tuvo 1 millón de visitas en esa casa parecida, y ellos hacen exactamente lo mismo y tienen 1000 visitas. ¿Por qué pasa eso? Porque, como dices tú, la emocionalidad corporal no los ayudó, los siguió, pero no los ayudó. ¿Qué pasa? Porque esa persona que de repente hizo el primero estaba emocionado, quería que eso le llegara a mucha gente, estaba vibrando con esa idea, estaba sintiendo, y se casó con esa idea, la vio, la visualizó, la vivió mucho antes de inclusive de filmarla, y cuando sale a hacerla ve un resultado esperado y deseado. Pero esta persona que se está copiando la idea no está vibrando con esa idea, está copiándose una idea, y cuando entras a verlo, ella o él no lo sabe, hay actuación robótica, hay miedo, hay rigidez en el facial. Cuando empieza la cámara a verte a ti y entonces empiezas a hacer el tour por la cocina, te conviertes en una cosa rara, parece un robot presentando algo, la voz se corta, o sea, hay una cantidad de cosas, pues tú no estás casado con esa idea, tú estás casado con lo que pasó con esa idea. ¿Y qué pasa? Al final la gente lo entiende, dice, no, este no es igual de una copia barata, y lo peor no es eso, sino que tus oportunidades se van perdiendo. Porque eso la gente lo entiende 1, 2, 3, 4, pero ya cuando tienes 5, 7, 10 contenidos aburridos. Fíjate algo, a mí me gustaría ir 5 millas atrás un momento, claro. Porque yo le explico a los agentes como mentor de que el punto de partida es saber qué quieres. La mayoría de la gente, de hecho, yo hablo muchas de mis conferencias diciéndole, claro, lo hago de una manera un poco jocosa para que la gente se desinhiba y conteste, ¿no? Y le digo así, ¿quién planifica fiestas, vacaciones y tal? Y la gente empieza a levantar la mano. Y luego les pregunto, ¿y no estás planificando tu negocio? Y eso, desafortunadamente, es una constante. Obtienes la licencia o entras en este negocio y no planificas ni de forma transaccional y mucho menos financiera. O sea, la gran pregunta de cuánto quieres ganar este año debería ser el punto de partida para cualquier agente. Y por supuesto, si tienes un número a nivel financiero, ya sabes cuánto quieres ganar, cómo vas a lograrlo, sería la segunda parte, ¿correcto? Si lo ves en un plan de marca personal, funciona así. Primero, ubicar tus talentos originales con que cuentas, ¿no? ¿Cuáles son tus talentos innatos o por lo menos heredados de cierta repetitividad de actividad? Soy buen comunicador, soy una persona amable, soy una persona que tiene muchas amistades, soy una persona relacionable. Te empiezas como de alguna forma a entender tus talentos actitudinales, no todavía los talentos de repente operativos. De repente vender muy bien es un talento operativo. La gente dice, yo soy muy buen vendedor, vendo espectacular, es un talento operativo, ¿no? Pero es un talento muy bueno y para real estate es perfecto, ¿no? ¿Qué pasa? Después que tú tienes ese talento como de alguna forma tagueado, ya yo lo tengo listo, lo tengo claro, que esa es una habilidad importante en mi vida, debería ya pasar quiénes son mis clientes ideales, que se parte en dos esa pregunta. ¿Quiénes son mi mercado? Y dónde yo puedo entrar con el talento en ese mercado. Por ejemplo, si yo tengo un mercado comercial, si voy a primeros compradores, first buyer, second home, voy a renta corta, renta larga, voy a inversión extranjero, tengo que encontrar un poco el mercado a quien me vaya a dirigir y dónde me siento mejor, con cuál capacidad me siento mejor para arrancar como tal. Y eso tiene que ver un poco ya con el mercado y el cliente ideal. Tercero, es esa parte que tú estás hablando un poco de lo que tiene que ver ahora con qué me identifico yo como meta. Porque lo que tú dices es fundamental. Mira una cosa, la gente sabe su talento, puede medio conocer a su cliente y a su mercado, porque no es que lo conozcan profundamente, pero medio lo conocen. Ahí la inteligencia artificial nos puede ayudar hoy por hoy muchísimo. Y de tercero, regularmente la gente no tiene una meta. Por lo tanto, tus talentos y tu mercado no están empujados hacia ningún lado. Y entonces tienes un muy buen talento desperdiciado, una identificación de tu cliente soñado, pero una poca claridad para qué estás haciendo esto. Y cuando te digo metas, hay dos tipos de metas. Hay una meta que tiene que ver con lo que dices tú, que son indicadores financieros, son metas proyectadas a nivel de visitas, clientes, prospectos, conexiones, ventas. Todo eso son indicadores que de alguna forma son fríos, pero son los que te hacen mover el negocio.
Pero de más allá de eso también tienen que haber unas metas personales. ¿Para qué estás en este negocio? Para ayudar a tu familia, para comprar una casa a tu mamá, para sacar a tu familia donde está en este momento, para asegurar tu vejez. ¿Cuál es lo que realmente te está motivando? Pues por eso es que cuando haces la estructuración de metas, hay 2 niveles de meta. Está la meta que tiene que ver con la parte de estructura financiera y la meta que tiene que ver la motivadora, la inspiradora, la que te impulsa. Yo a esa meta le llamo el to live motive. ¿Por qué te paras cada día en la mañana a hacer real estate? Porque ¿qué pasa? Si tú no tienes muy claro esa meta, no vas a llegarlo porque no entiendes por qué te estás parando. Y las metas, acuérdate que en ese sentido la gente pierde mucho la constancia, que es la madre de todo el éxito en cualquier profesión, pierde mucho la constancia porque le falta disciplina y porque la motivación se apaga. Y cuando dices tú, me saqué la licencia, yo llamo a eso la mecha corta de la motivación de la licencia. Porque la mayoría de los realtors que yo veo sacan la licencia y empiezan en un periodo de motivación absurda, solamente 100% motivación, que les dura 6 meses. A los 6 meses esa mecha se apagó. ¿Por qué? Porque de ahí para adelante o no logran los resultados o ven que el mundo es más distinto de lo que ellos pensaban. Claro. La licencia no es una, como digamos, no es un invento, no es un activo que te asegura el éxito, es solamente algo que tú necesitas para completar un proceso. Correcto. Y realmente ahí no radica el éxito de un buen agente inmobiliario, pueden tener licencia. Pero muchas personas confunden el primer paso con el último. Y ese primer paso que tiene que ver con la parte de la licencia no te asegura llegar al último, es solamente el primer paso. Y muchas personas se cansan solamente con el primer paso. Correcto. Llegan al primero, algunos avanzan segundo y tercero, que son los primeros 6 meses, pero cuando ya tienen que avanzar sobre los 6 meses se les acaba la motivación. ¿Por qué? Porque ahí le falta algo que yo le digo a todo el mundo, le falta un sistema. Lo que te hace ser constante, disciplinado y perdurable en el tiempo se llama sistema. La gente no lo entiende en el fondo, pero prácticamente si tú elaboras un sistema, un plan, donde tú vayas a llegar a tu meta, tú dices, esta mañana me toca visitar a tu cliente, me toca mandar el newsletter, me toca enviar un email, me toca hacer mi CRM, ordenar mi base de datos, me toca generar propiedad. Ya cuando tú tienes eso en el día parado, así que ya tú arrancas con tus días organizados, como dice un poquito Tony Robbins, dice, los resultados vienen de tu performance. ¿Qué pasa? Al final del día tú vas a tener un por qué hiciste algo. Y esos resultados diarios es lo que te motiva a ti a pararte el día siguiente. Entonces, por eso es tan importante sistematizar tu meta. Mira, 100% de acuerdo con lo que dices y yo lo veo de esta manera y recuerda, tengo tantos años en esta industria, ya tengo un tiempo que lo veo, o sea, desde que tomé conciencia de las cosas que estaban sucediendo, entonces estoy como atento. Una de las primeras cosas es que el agente inmobiliario asume que el obtener la licencia ya per se ya le va a producir dinero, sí. Y no. Usted cumplió con un requisito para poder ejecutar un negocio. Y ese es el segundo punto importante que yo quiero resaltar. El agente inmobiliario cree, o muchos desconocen que esto es un negocio. Y siendo un negocio, entonces tienes que darle una estructura, tener un sistema. Tú no puedes improvisar. No. Cada vez que vas a hablar, o sea, cada mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago hoy? Sí, vive mucho en la improvisación, que no está mal en un mundo tan cambiante, pero no puedes dedicarle 100% de tu vida a la improvisación. Claro. ¿Okay? Aparte de eso, la ansiedad proviene del exceso de improvisación. Claro. Entonces los agentes empiezan con una ansiedad de no he vendido, no he conseguido mi resultado, después se frustran, esa frustración termina después dejando de tirar la toalla y no entienden que esto es un negocio como dices tú. La mayoría de los negocios no se hacen en 2 días. Ese que te dicen, en 7 días vas a tener un imperio, eso no existe. Sí, él hace la plata vendiendo el imperio. Aquel que vende marketing digital, vendiendo cursos de marketing digital, enseñando y vendiendo cómo hacer un curso de marketing digital. Es el círculo del humo. Pero yo diría que en este momento muchos tocamos decir una gran verdad, que creo que es donde nace todo el problema de la ilusión que nosotros tenemos los seres humanos. Conseguir algo que nos diga que somos algo no significa que tengamos un negocio. Por ejemplo, conseguir un título de administrador no significa que tienes un negocio de administrador. O que por lo menos consigas una licencia de real estate no significa que tienes una empresa ya y eres un negocio de real estate. Correcto. Que nos pasa muchísimo. Conseguir ese título, esa etiqueta que nos dice que ahora somos algo, no es igual a tener una empresa o un negocio. Cuando alguien registra una empresa, y suena raro, pero cuando alguien registra una compañía normal, una LLC o una corporate, cuando llegan y hablan de una corporación, sienten que empezaron un negocio, porque es lo que tú sientes. Sí. Pero realmente eso no te acerca a tener un negocio. Tú puedes tener 10 registros y no tienes ningún negocio. Y al final es lo que le pasa a una de las personas. Van buscando credenciales, van buscando títulos, van buscando superar el curso X, hacer el entrenamiento con tal, y al final creen que eso solo per se es lo que genera los resultados.
La metáfora de inscribirse en un gimnasio no te quita la panza. O sea, Correcto. tienes que ir a darle, ¿ok? Claro. Y eso es normal. Fíjate, otro detalle es el tema de, yo veo la resistencia del agente inmobiliario a entrenarse, a aprender, señores. Y de hecho voy a ser mucho más específico, es a que desarrolles habilidades, porque una forma en que yo hablo del mercadeo es de que generar leads, generar prospectos, es fácil. Y tú como experto seguramente me darás la razón. Eso es fácil. Si tú tienes una estrategia, en mi caso yo tengo una asistente que conoce, es experta en eso, pues creamos el contenido, creamos, digamos, el ads y se lanza, se implementa una campaña y eso genera leads. Ahora, esa es la mitad del trabajo. Porque si yo, como agente inmobiliario, no desarrollé las habilidades de comunicación, o sea, de aprender a generar una conversación de negocio con un prospecto. Incluso más allá, si no estoy en condiciones de precalificar a un cliente de una manera efectiva, Que viene todo. se perdieron los recursos. Todo, sí, tal cual. En el real estate, igual que en cualquier tipo de negocio, yo creo que en el real estate más todavía que cualquier otro tipo de negocio, la relación es la transacción. Entonces, sí tiene mucho que ver con tener habilidades relacionales. Claro. Y tú vas aumentando esas habilidades relacionales, aumentas tu activo relacional, por lo tanto, aumentas tu activo transaccional y aprendes a cerrar. Como todo en la vida, no es de la noche a la mañana. Muchas personas quieren contratar una empresa o una agencia de marketing o quien sea y esperar un par de meses tener 1000 leads diarios. ¿Okay? Y eso tampoco funciona así. Por dos partes. Uno, por la expectativa de la gente que posiblemente tiene mucho tiempo frustrado y quiere una agencia o alguien que le traiga lead como a patadas como loco, y esa agencia ni siquiera ha conocido a ese cliente y está acostumbrándose por lo menos a ese cliente, y eso tarda un tiempito y la curva de adaptación entre ambos va a tardar. Y la segunda parte es porque las agencias hoy por hoy tienen que precalificar lead para que eso funcione en los cierres. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Y ahí voy contigo 100%. El problema no es conseguir lead. El problema es tener gente que realmente llegue a ser un lead cualificado o que tenga la posibilidad de convertirse en un lead precalificado o cualificado, que en este momento no está siendo tan sencillo porque precisamente tenemos más gente preguntando. Es que anteriormente, y yo no sé qué edad tienen los que están viéndonos en este momento, pero es que anteriormente el que preguntaba estaba precalificado. O sea, anteriormente teníamos menos curiosos. Y yo creo que eso es una de las cosas que no se han dado cuenta. Las redes sociales democratizaron la pregunta. Y eso, antes la gente le daba miedo a preguntar. Entonces, si yo te quería preguntar por una casa, un apartamento, una propiedad, un terreno, donde sea, yo estaba como ya medio precalificado en mi cabeza, porque estaba buscando eso. Y entonces las preguntas eran como más certeras. Oye, Valdemar, ¿qué tienes por ahí algún apartamento que quiero mudarme? Y era como que la persona sí estaba en ese proceso, se acercaba a ti porque había una real motivación. Hoy por hoy te preguntan 60 curiosos solamente para saber. Ni siquiera en su plan de vida está ni siquiera mudarse ni hacer absolutamente nada, porque las redes sociales nos enseñaron a preguntar. Y como en este momento nos enseñaron a preguntar, nosotros hemos estado como de alguna forma aprendiendo también o de alguna forma como entendiendo de que el mundo está hecho de preguntas que no necesariamente conducen a una transacción. Y eso nos quita tiempo. Por eso que la inteligencia artificial vino a ayudarnos mucho. Porque la inteligencia artificial nos está enseñando ahorita de que prácticamente podemos, ese tiempo que tú decías, ¿qué actividades podemos automatizar? En este momento la inteligencia artificial está haciendo algo que no pasaba, que es precalificar. Correcto. Con inteligencia artificial. Y entonces ya yo puedo quitarme 60, 70, 80 personas diarias que me estaban curioseando y decir, de estas personas, tantos realmente tienen un sistema o tienen una aproximación a lo que yo quiero vender. Y eso la inteligencia artificial lo hace muy, muy bien. Obvio, todavía yo no veo la inteligencia artificial en el cierre, ni en la prellamada, ni en alguna cantidad de opciones que yo sé que lo hacen, pero no lo veo porque siento que en el camino inmobiliario no es que tú vas a comprar no es un pote de leche. Claro. Es una casa, son decisiones más importantes. Entonces, por lo tanto, yo necesito hablar con alguien y ese alguien no puede ser una máquina. Correcto. Entonces, ahí siento que en el caso del real estate, los agentes inmobiliarios tienen una gran ventaja que no van a ser reemplazables tan fácilmente en la última parte del proceso. Correcto. Yo recuerdo una frase que la había escuchado en otro momento, pero tú la dijiste hace muy poco, y es, comienza a liberar tiempo para hacer dinero. Exacto. Y eso tiene que ver con lo que decía un poco al principio, ¿verdad? De ese síndrome de estar ocupado. Pero lo quiero conectar es precisamente con esto que tú acabas de decir, de usar herramientas que te liberen tiempo.
Delegar es una de las cosas más maravillosas, es liberador. Dificilísimo. Es difícil, sí. De hecho, a mí en algunas cosas me Claro. me costó trabajo porque tenemos esa tendencia a que yo lo hago mejor. Claro, hay varias cosas. Uno, porque a veces dice la gente, la tendencia solamente es a que yo lo hago mejor y es como un ego. Sí. No, pero realmente hay miedo también. Claro. Hay miedo de que la persona lo haga mal. No que lo haga mejor, lo haga mal. Y ese mal te cueste dinero, te cueste tiempo, te cueste una cantidad de recursos que no tienes. O sea, al final la gente habla mucho como tenemos toda la posibilidad y los recursos del mundo y no es así. O sea, todo lo que te cueste dinero a ti te duele. Por lo tanto, delegar cuesta dinero y duele. Porque son personas que no les estás pagando por no hacer nada. Y a esa persona se va a equivocar. Y la equivocación cuesta dinero. Entonces, una de las cosas que delegar tiene que tener a nivel de habilidades para el que delega es saber que eso va a costar un gasto. Y hay que tomarlo como una inversión a largo plazo, pero es difícil porque realmente es un gasto. Entonces yo le diría a aquellas personas que están ahorita en este momento de, oye, lo que pasa es que no sé si delegar esto porque es que una persona eso me va a tardar tanto. Es que así se libera tiempo, invirtiendo tiempo para liberar tiempo. Y así funciona toda la curva del tiempo, toda la curva del tiempo es, ahora tengo que invertir más tiempo para liberar tiempo en el futuro. Es como el que compra un apartamento y compra cualquier bien inmueble para poder después ganarle ese dinero. O sea, en ese momento estás invirtiendo un recurso para después tener recursos. Es algo así, es el interés compuesto. Claro, yo veo que, de hecho, bien lo decías al principio, el tener un sistema, o sea, que tengas una estructura, que tu negocio esté bien estructurado, te va a poner en esa posición donde vas a delegar. De hecho, el mensaje aquí es que te enfoques en lo que son las actividades de impacto, que en el negocio nuestro definitivamente es hablar con los prospectos. Eso es lo que, de hecho, eso es lo que cada uno de nosotros, agentes inmobiliarios, deberíamos estar haciendo en día a día. Las otras actividades que son importantes, por supuesto, como el email marketing, todo lo que es implementación de campañas, email marketing, redes sociales, todo lo demás. Incluso en mi caso, yo tengo este canal de YouTube donde comparto contenido, pues para eso tengo una programación, ¿verdad? Tengo todo bien estructurado. Es que ahí, yo creo que es una de las formas más fáciles de ayudar a tu gente, es decirle así. El nivel de tu cuenta o tus ingresos en tu cuenta bancaria depende de la cantidad de personas a quien tú le sirves. ¿Okay? Entonces, hoy por hoy, nosotros podemos conocer a gente de distintas maneras. Hace años atrás, la única forma de conocer gente era presencial. O sea, yo me iba por network, a un lugar, una fiesta, una reunión, y yo por todos lados iba conociendo personas. Claro. Y el mejor agente, los mejores top producers eran los que más gente conocía. Hoy por hoy eso no es así. Hoy por hoy conocer a una persona no se limita a tu espacio físico. Hoy por hoy conocer a una persona es esto que estamos haciendo en este momento. Claro. Porque hay personas en este momento que se están conectando, que no te han visto, no me han visto nunca, y empiezan a conocernos. Esa primera impresión, ese primer contacto, ese primer touch point, era lo que antes no podía hacerse a nivel de físico, que era conocer 100 personas. En este momento podemos estar tranquilamente conociendo 100 personas de una sola vez. Sí. Nosotros. Lo que pasa es que la gente también tiende a pensar que conocerse o hacer creación de conocimiento es una relación que proviene bilateralmente, que hay como feedback. Y realmente no funciona así. El cerebro humano, cuando ve a una persona repetitivamente hablando muchas veces, empieza a sentir algo que es el valor número 1 de la 20, que se llama confianza. Cuando uno confía en alguien, uno le compra. Es muy raro, pero personas que tú no has visto en tu vida, en las redes sociales, tú le compras. Y no lo has visto nunca. No lo conocen en persona, nunca has estado con él en ninguna cena, nunca se han tomado un café juntos, pero igual tú le compras un curso, le compras un programa, le compras una casa, lo que sea, porque eso se llama confianza. Y aunque nos duela mucho admitirlo, las redes sociales, el mundo digital, el ecosistema digital, generan una cosa inconsciente que se llama confianza. Y es como la confianza es inconsciente, no es tan consciente como cree la gente, yo lo único que necesito es presentarme como una persona confiable. Por eso es que crear habilidades de oratoria digital, crear habilidades de relación digital, es fundamental en este momento del marketing que nosotros tenemos, que salimos del marketing tradicional y ahora vamos al marketing digital. Y es por eso que tú decías, creo este espacio, creo esto, creo aquello, porque es que mientras más lugares tengas para generar confianza, mejor te va a ir en la vida, porque las relaciones se generan ahora de diferentes espacios, incluyendo el digital.